tubo. Sí, ya. Otra vez, cuadra. Sí, porque hay un desfase entre entre el voltaje E1 y la corriente I1. El voltaje lo puse como referencia, cuadras. O sea, en realidad lo que me interesaba medir era el desfasamiento entre las corrientes, ¿no? Pero pude Pero no haber puesto, importa si hay un desfase entre el voltaje y las corrientes. no, es que hay, realmente lo hay, cuadras. ¿Por qué? Porque acuérdate que las bobinas generan inductancia. Entonces, en realidad el desfasamiento que hay ahí es entre E1 y 1, ¿sí? El que nos interesaría medir, pues, entre Ah, y de ahí E1 ya e miras los I1. otros. Y ya mide después, o pones el voltaje de referencia E2 si lo estuvieras midiendo, y ya lo midieras con I2. O el voltaje E3 si lo estuvieras midiendo con la corriente respectiva I3. Es decir, siempre hay un desfasamiento entre el voltaje y su respectiva corriente del circuito. Y eso es alrededor de 90 grados. No hay que confundirnos. O sea, el desfasamiento que realmente tenía que comprobar era el desfasamiento entre las corrientes para comprobar que la influencia de la disposición de los grados mecánicos entre bobina y bobina me permite ese campo magnético giratorio desplazado a 120 grados entre corriente y corriente. En realidad pude haber puesto el voltaje de 1 o no ponerlo, ¿no? O sea, ahí me marca, bueno, estás midiendo el voltaje, ponlo de referencia. Y si te diste cuenta, en la captura de pantalla, el desfasamiento entre E1 e I1 anda alrededor de los 90 grados. A ver, fíjate en tu captura de pantalla. Si era lo que le iba a preguntar, déjame ver. Sí lo checaste. Sí, ¿Cuánto te da el desfasamiento entre E1 e I1? dejé ver la captura. Sí. E1 y 1. Sí, 89.1. casi 90 grados, pues. Sí. Ah, ok. Casi los Era 90 lo que le grados. iba a preguntar porque Sí, no veía 90 grados. Era sí, 81.9, pero casi sí, se casi acercaba los a los... 90 grados. O sea, realmente cuando es una inductancia pura, hasta eso te simula el software, ¿no? Cuando es una inductancia pura que no tiene resistencia, pues se va a los 90 grados. Y no te marca 90 grados porque, pues obviamente, los mismos cables de la bobina del embobinado, de cualquier embobinado, ofrecen resistencia. A ver si entendí bien. Entonces, Profe, o sea, lo que medimos aquí en los grados sería la corriente de, bueno, de lo que acaba de decir. Es que me acabo de olvidar la palabra. Y no el voltaje. lo que estamos midiendo es el desfasamiento entre las tres corrientes, que era lo que queríamos comprobar. Sí, fácilmente se me ha olvidado la palabra. Ajá, 120 Profe, grados, es lo que comprobamos. Pero pero vuelvo a repetir, en un circuito eléctrico, si monofásico, si tú tuvieras una bobina o tienes una bobina, el desfasamiento entre el voltaje y la corriente de ese circuito tiende a acercarse a los 90 grados. Si es una inductancia pura, donde no hay resistencia en el circuito, se va a los 90 grados. Pero como hay resistencia en el circuito, propia del circuito, tanto de los cables de la bobina como de los cables que transportan la electricidad, la misma fuente tiene impedancia, etcétera, etcétera, no llega a los 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando, eso no sé en qué módulo lo hayan mirado, si con Audelo o con Mayito, cuando tú tienes un motor de inducción, obviamente que tiene embobinado, ¿no? Cuando hay muchos motores en la industria y, y los motores están sobredimensionados en su capacidad mecánica, es decir, el diseñador, el instalador de los motores, por tener un motor ahí y no comprar otro, ya lo tenía ahí, por no comprar
Auto instaló ese motor en una línea de producción determinada y la capacidad de ese motor está sobredimensionada, es decir, tiene más fuerza de lo que requiere. En realidad estás agregando más inductancia al circuito de la que debes de agregar. Y los desfasamientos entre las corrientes y los voltajes en esas plantas se van a ver desfasados casi llegando a los 90 grados. Si tú quieres multiplicar el voltaje por corriente para calcular la potencia que te van a cobrar, que es lo que hace Comisión Federal en su medidor, no vas a poder multiplicarlo directamente porque tiene las puntas o las crestas de las ondas de voltaje y corriente desfasadas. Tienes que tomar un factor de potencia ahí para poder calcular la potencia real. Entonces te dice Comisión, yo te estoy dando una potencia que tú me estás pidiendo para tu planta y tú me la estás desperdiciando en inductancias en los motores. No me estás produciendo trabajo físico real, sino que nada más estás usando mucha de la energía para producir los campos magnéticos y no mueves la carga mecánica con la potencia real que me estabas pidiendo. Entonces me cobran bajos factores de potencia y me cobran multas en los recibos. Eso es en la industria. En la casa no hay ningún problema porque los bobinas de los abanicos y los aires acondicionados no afectan mucho la instalación porque son pequeños embobinados y son de baja capacidad de los motores que usamos en las casas. Entonces, para resolver el problema, el usuario lo que tiene que hacer es agregar un dispositivo que me haga el desfasamiento contrario. En lugar de que me agregue inductancia, le voy a agregar capacitancia, exactamente, le voy a agregar capacitores para tratar de nivelar ese desperdicio de inductancia y entonces tratar de enfasar más el voltaje y la corriente y llevarlo casi a cero. Otra opción sería meter más resistencia, meterle recargas resistivas. ¿Pero qué implica eso? Que vaya más lento el motor, ¿no? No. Más energía consumida. Pues. Y más calor. Voy a pagar más luz. Pues por eso, pérdidas de dinero. Exactamente, pérdida de dinero. Profe, otra pregunta. Dígame. ¿Por qué cuando medimos el ángulo se medía de manera negativa el de 90 grados, el de I1 con respecto al AE1? Queda más corto. Porque la inductancia, la corriente se atrasa respecto al voltaje. Ok, si fuera capacitancia, fuera arriba. La corriente se adelanta al voltaje. Por ejemplo, primero, ¿qué aparece en un capacitor cuando tú le conectas energía? ¿De qué se está llenando el capacitor? De voltaje, ¿no? Sí. Entonces, para que se llene de voltaje, primero tiene que haber flujo de electrones. Flujo de electrones para que carguen las placas. Entonces, empieza a haber primero un movimiento de electrones, empieza a haber una corriente. Pues, entonces, se adelanta la corriente y al final se carga el capacitor, entonces el voltaje quedó atrasado. Entonces, si hubiera puesto yo capacitores y uno estuviera arriba de la curva, estuviera positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ahí vemos en esta captura de pantalla que I1 está bajo el voltaje porque se atrasó. Pues. Lo que trata de hacer la bobina es tratar de impedir que se creen los campos magnéticos. Y eso hace que frenen los electrones, entonces los electrones se van atrasando respecto al nivel de voltaje que hay en la aplicación o en el circuito. O sea, el triángulo de potencia, pues le preguntaron, no sé en qué materia lo vieron, si lo vieron con el Mayo, si lo vieron Mayito. con Aurelio. ¿Manda? Mayito los calculamos. Bueno, pues ahí estamos recordando lo que vieron, pues. No hay problema. Sí, me voy a acordar, profe. No hay problema, están preguntando, estamos refrescando conocimiento. ¿Vale? Pues 7:53, le seguimos, tenemos la actividad o nos vamos a microcontroladores y mañana agarramos microcontroladores. Yo creo que le sigamos. Le seguimos para terminar la actividad. Ok, los demás que dicen, porque nomás escucho los mismos. Le seguimos. Hay que seguirle. Realmente creo que la mayoría estamos entendiendo realmente bien esta clase.
Y ¿Estamos pues si de ahora acuerdo? no corta el rollo, pues como que nos vamos a quedar un poco perdidos. Ah, bueno, si lo cortamos vamos a quedar perdidos, ok. Pues Profe, continuamos y terminamos las dos sesiones con Ecuadores. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? yo tengo otra duda. Es que no me Dígame. pude meter unos minutos y no pude escuchar cómo se le llamaba a las bobinas esas que van esas tres bobinas, ¿cómo se les llama? No, de alguna forma en específico no se les llama. No, no. No, así, Enrollamiento, bobinas. bobinado, sí. Ah, ok. Están en el estator. Esas tres bobinas Sí. que están ahí marcadas en la placa están en el estator, ¿no? Y Recuerden uno que el nada más en rotor, el rotor. en el rotor no hay bobina, recuerden, ¿qué es el No. rotor? ¿Quién me quiere recordar? ¿Cómo está construido físicamente según los videos que ya vieron? Un centro de hierro rodeado de De imanes o hierro no, bobinas. hijo. De hierro no, porque el hierro se amarraría al atraerse al campo magnético giratorio del estator. Es No es de hierro. únicamente Ah, perdón, es un jaula de ardilla. Jaula de ardilla, ¿cómo está construido? ¿Quién me lo quiere recordar? En los videos, si ya lo vieron los videos, ujú. Ándale, muy bien. Barras de aluminio, de bronce, ¿ah? Formando una jaula, pero que están obviamente cortocircuitadas en los extremos, ¿sí? De tal manera que la inducción del campo magnético giratorio, este que estamos observando ahorita, a 120 grados dispuestos entre sí, genera corrientes inducidas en esa jaula de ardilla, de tal manera que primero aparecen unas en esa jaula de ardilla, luego aparecen otras a 120 grados y luego aparecen otras. De tal manera que cada vez que aparece una, interactúa con el campo magnético del estator y lo impulsa. Acuérdense que hay repulsión. ¿Se acuerdan de la práctica que vimos del Centro de Ciencias? Hay una repulsión. Cuando metíamos el aro de aluminio a la bobina, el aro cerrado, haz de cuenta que el aro cerrado es una jaula de ardilla. Si yo lo metía a la bobina, ¿qué pasaba cuando le metía corriente alterna? Lo levitaba, ¿se acuerdan? Sí. Lo rechazaba. Pues es lo Sí. mismo que hace una serie de laminillas o muchas laminillas dentro del rotor jaula de ardilla. Aparece la primera corriente, pónganle 0 grados, y se produce una corriente inducida que produce un campo magnético contrario al del estator y lo impulsa. Para que siga girando necesito otro campo magnético que lo vuelva a impulsar. Entonces aparece luego la otra 120 grados por la corriente alterna y lo vuelve a impulsar, y luego después aparece la tercera corriente a 120 grados y lo vuelve a impulsar, y luego aparece otra vez la primera, regresa al ciclo y lo vuelve a impulsar. Entonces siempre está girando. Por eso es que inmediatamente cuando empezamos a subir el nivel de voltaje, el motor trifásico empezó a girar. No ocupa ningún otro aditamiento más que las tres fases, porque el campo magnético giratorio lo hace que gire de manera continua. Entonces el par de arranque aquí, comparado contra un motor monofásico, es mucho más alto cuando inicia. Obviamente los pares de arranque de los motores de corriente continua son más fuertes, porque los puedo controlar con los embobinados con corriente continua. Aquí, comparando este motor contra el de monofásico, este motor tiene un par de arranque mayor que el monofásico. ¿Estamos de acuerdo? Y al monofásico se le agregan ciertos aditamentos para aumentar el par de arranque. Bueno, eso me estoy adelantando, pero más o menos así va la idea del seguimiento de esta práctica, ¿no? Ahorita ya se paró el motor, teníamos las tres fases. Y luego me dice el siguiente procedimiento: apaga la fuente de voltaje, desconecta la bobina desconéctala, dice. Y vamos a dejar trabajando dos bobinas, nada más. Vamos a ver qué pasa. Si nomás dejo dos bobinas trabajando, vamos a ver si ustedes creen que va a funcionar el motor si dejo dos bobinas. Pues Yo creo que sí. En lugar de usar
las 3 bobinas a 120 grados, vamos a dejar 2 bobinas, a ver qué pasa. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Les digo, si no han visto los videos, porque puede que no lo han visto todos, vean los videos. Analícenlo bien, analicen lo que estamos haciendo hasta ahorita y van a ir más o menos entendiendo. Anoten las dudas y la siguiente sesión el miércoles nos volvemos a ver y así, porque mañana vamos a ver microcontroladores. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces vamos a desconectar. Ya apagué la fuente para que no me marque riesgos aquí en la seguridad. De hecho, físicamente tampoco podemos hacer ninguna desconexión si no apagamos las fuentes para no haya riesgo de toques. Vamos a borrar este cable, miren. Vamos a eliminarlo, vamos a desconectarlo para dejar nomás estas 2 bobinas conectadas. Ahí está. Ya está abierto, aunque esté conectado aquí no va a haber corriente porque el amperímetro está abierto. No cierra el circuito. No me acuerdo, nada más están energizándose las 2 bobinas, 2 y 3. Y el voltímetro dice asegúrese que está conectado. Ese lo dejé desde un principio conectado en paralelo. Aunque desconecte algo, siempre está desconectado aquí. Ok, vamos a ver qué más dice aquí. Uy. Dice, apague la fuente de alimentación, abre el circuito en la figura A, o sea, en la de bobina 1, asegúrese que la entrada de voltaje permanezca conectada a la fuente, encienda la fuente de alimentación, ok. Ya estaba a 120 volts, ¿verdad? Vamos a encender la fuente, vamos a abrir los aparatos de medición. Y vamos a ver qué sucede, a ver si gira el motor. ¿Sí giró? Sí giró porque habría que medir aquí el par de arranque, ¿no? El par de arranque a lo mejor aquí no tiene tanta fuerza como cuando tiene las 3 fases, nada más, pero aquí no me indica que lo mida, ¿no? Ahí estamos viendo que no hay corriente en la bobina 1, sin embargo hay 2 bobinas desfasadas entre sí, vamos a ver los desfasores. Aquí están. 2 bobinas, no aparece la I1, miren, ya no aparece abajo, porque pues no está. Pero ¿cuánto habrá entre este y este? Debe haber 120 grados. ¿Sí? 120 grados. Esta referencia entre esta corriente I3 y referencia no importan los grados, porque no estoy midiendo contra la corriente I1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay comparación, pues. No puedo comparar el desfasamiento entre E1 e I3, porque esta I3 no pertenece al voltaje E1, pues tendría que poner aquí de referencia, medir el voltaje en E3 y ver que esta corriente se va a ir abajo respecto a E3. Pues. ¿Por qué? Porque es bobina, estaría abajo esta corriente. En este caso aparece así, no estamos haciendo referencia de esta contra esta, sino de entre estas dos es lo que me interesa. Debe haber entonces 120 grados. 180, perdón, 159 menos 39 me da 120. ¿Okay? Entonces con esas dos, tómenle captura de pantalla por favor, voy a hacer un poquito más para acá y ahí que se vea el giro del motor, y que se vea que no hay corriente en la fase 1, nada más con esas dos corrientes el motor empezó a girar, pero sí me tienen que escribir ahí que el par de arranque del motor se disminuye con dos bobinas, pues. O sea, la fuerza de arranque para mover algo del motor se disminuye porque no tengo 3 embobinados. Obviamente, eso es lógico, ¿no? Si tengo 3 embobinados y luego 2, ¿cuál va a tener menos fuerza para mover la carga? El de 2 nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene menos campo magnético. Lo gira, pero quién sabe cómo responda a la hora de mover la carga donde estaba el motor antes con las 3 fases, ¿no? Quizás se amarre, a lo mejor si lo alcanza a mover, no sabemos. Habría que hacer los cálculos, ¿no? Listo. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí.
Sí, nada más estoy Sí. esperando que los demás digan. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos entonces a minimizar otra vez Profe, pasones. profe. Mande, dígame. ¿Puede ponerlo rápido otra vez? Es que Ahí tuve está. que se me trabó la compu y Sí, ahí no está. pude tomarlo. Sí, ahí está. Listo. Ok. Voy a minimizar, voy a apagar. Obviamente que sigue. ¿Qué creen que siga? No sé. Por Sí, lógica. a ver si funciona. Quita una bobina. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volverla a poner? Quitar la otra. Y vamos a Ah, ver sí, si, para ver si funciona con uno. sí, a ver si funciona con una. Sería un motor monofásico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. O sea, un monofásico sería con una sola bobina, pero vamos a ver la propuesta del manual. Entonces ya el 8 ya lo hicimos. Apague la fuente de alimentación, ahora el circuito donde lo abrimos, enciende la fuente. ¿Encuentra usted que el motor de inducción jaula de ardilla arranca inmediatamente? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. En la aplicación de los fasores, observe los fasores de corriente 2 y 3. ¿Hay un desfasaje entre ambos fasores para crear un campo magnético giratorio? Sí, ¿verdad? ¿Ok? Sí hay desfasaje entre Sí. I2 y I3. Ok. Ahora dice, apague la fuente de alimentación y gire la pedida de control de voltaje completamente a la izquierda y abra el circuito en el punto B. O sea, vamos a abrir las dos bobinas primeras y vamos a dejar la bobina 3 nada más conectada. Pero hay que girar a la izquierda. Aquí ya no me dice gírame. Antes no me decía que apagara la fuente, que la pedida de control de voltaje la girara a la izquierda. Aquí sí. Apaga la fuente y gira a la izquierda y desconecta el punto B, dice. Ok. Le voy a apagar la fuente, ya está apagada, sigue girando, hay que esperar a que termine el giro. Y vamos a quitar ahora el cable este. Lo vamos a quitar de aquí, eliminar. Ahí está. Y ya nomás está la bobina 3. Y esta pedida de control de voltaje la vamos a marcar completamente a la izquierda. Hay que esperar a que pare nada más. ¿Cuánto duró ahorita? ¿Como unos 5 minutos? Más o menos por ahí. Más o Ok, vamos a esperar. Mientras tomas un café o van al baño. No sé. Profe, por mientras podría explicar lo que explicó 10 minutos, los primeros 10 minutos. Los primeros 10 minutos, sí, pues era nada más esto, cuadros. Ah, nada más lo conectó todo. Sí, eso fue lo que hice. Uy, estoy explicando esto. Que había Ah, que ok. conectar 3 amperímetros en serie, el voltímetro en paralelo con la fase 1. Aquí es donde te digo, mira, por eso es que el fasor E1 con respecto a I1 se muestra abajo de E1 negativo, porque si hubiera puesto el voltímetro E2 aquí, entonces, y pongo referencia 2, entonces I2 aparece abajo de E2, pues. O si hubiera puesto de aquí a aquí, I3 hubiera aparecido abajo de E3 y pongo de referencia a E3. Por la Ah, inductancia, ok. pues. Estamos de acuerdo. Aquí en este caso, por eso apareció I1 abajo de E1, casi 80 grados. Perdón, casi 90 grados, menos 81 y feria grados, porque la corriente se atrasa respecto al voltaje en un circuito inductivo. ¿Sí? Eso fue lo que expliqué de cuadras. Y luego ya Ok. vimos que se empezó a girar, dijimos que sí, bla, 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 y luego ya desconectamos, vimos los fasores, aquí está, 120 grados. Y ya abrimos el circuito en la parte A, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Y estamos esperando que se pare el motor. Y ahora vamos en esta parte. Ya desconectamos el punto B. Y hay que esperar a que pare para seguir la simulación. Ahí está todavía que la jalan. Ahorita vamos a ver si jala con una sola bobina. Este es el circuito. Bueno, ahorita aquí se le agrega un capacitor. ¿No? Ahorita vamos a Y ver. se van a mover los desfases, ¿no? Así es. Con un capacitor se desfase y ya se empieza a mover. O sea, ahorita vamos a ver si nada más con esta empieza a jalar. Si no jala, es que hay que agregar la segunda bobina con un capacitor para que jale y aumente el arranque
el par de arranque del motor, ¿sí? Muy bien. Todo está jalando. Vamos a esperar que pare. Sí está apagado, ¿no? Está apagado. La fuente principal está apagada. Yo ando copiando el texto de los trabajos para irlo poniendo en el reporte. Sí, está bien. No, pero ahí está el manual, ya se lo subí, ¿no? Ya también lo subí. Sí, pero es que no se puede copiar y pegar, pues, para ahorrar tiempo. No se puede ni convertir. Ah, pero lo subí. Ah, no. Es en ¿Qué PDF. es? Es en PDF. Sí, si lo convierten a Word, me parece que es un relajo con las Sí imágenes. se puede convertir, amigo. Pero, Sí, pero No, pero no se puede. no te No se deja puede. copiar el texto. Sí pero sí deja. convierte bien Yo las ya imágenes. encontré una Lo forma conviertes a para Word. hacerlo. Si lo conviertes a Word, convierte bien las imágenes. Sí, el Word tiene una aplicación para convertir imagen a texto. Ah, bueno. Conviértanlo. Yo lo Ya intenté puedes y no me copiar. funcionó. A ver, porque a mí me tocó copiar todo en el último reporte. Pero se los envía al grupo, porque les dije, ahí está. Profe, ¿Dónde? ¿puede acercarse tantito a la fuente para ver bien los símbolos? Ok, Aquí. sí, ahí. Nada más para Un verlos bien. poquito más. Un poquito más. Una fuente variable de corriente alterna. 3 fases y 1 minuto. La fuente está apagada, miren, no están prendidos los 3 poquitos. Sin embargo, sigue la simulación diciendo que por inercia se sigue moviendo el motor. Dice la simulación. Ha de ser por cuestiones de mi capacidad de computadora, por tarjeta de video, procesamiento. ¿Es una fuente variable, profe? Sí, es variable, Ok, dice, mire, de 0 a 120 volts. De 0 a 120 o 0 a 208 entre fase y fase. ok, Entre ok. fase y neutro 0 a 120 y entre fase y fase 0 a 208. Máximo 5 amperes en todo el total. Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿No le puedo poner una banda para que y quitársela ahorita? Pues Para pudiera, que pudiera agregarle un dinamómetro y quitárselo para que nada más. sí, para frenarlo, pero pues ya sería cuestión ahí de modificar los desplazamientos y demás. O sea, sería más fácil cerrar y abrir y volver a poner todo que poner el dinamómetro y todo eso. Ahí como que se quiere parar. Sí, ahí Ya va. está lento. Parece que ya. Ahí está, Al fin. ya quedó. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Encienda la fuente de alimentación, coloque la previa control de voltaje alrededor del 50% y espera aproximadamente 5 segundos. Luego apague la fuente de alimentación y gire la previa control de voltaje completamente a la izquierda. Encuentra usted que el motor arranca, dice inmediatamente y que gira normalmente. Vamos a ver.
5 segundos, me imagino que eso debe ser porque se baja la más corriente, ¿no? Pero vamos a ver. Voy a encender los aparatos de medición. Y le muevo la adquisición de datos, la fuente principal, y vamos a ponerlo al 50%. No giró, ¿se dieron cuenta? Vamos a ver aparatos de medición. No. ¿Por qué 5 segundos? Porque está arriba de 1.2 minutos. ¿Sí? Lo bajamos, es que tengo una sola bobina en el circuito. Y eso físicamente pues me va a quemar la bobina, ¿no? Entonces no giró. Y ahorita veían que nomás con cualquier giro de voltaje ya empezaba a girar. ¿Qué pasa? No hay un campo magnético giratorio. No me acuerdo. Hay una sola bobina, un campo magnético sí, variable, mejor dicho, pero no oscilatorio. Ocupo la segunda bobina y si le agregamos un capacitor, pues va a tener mayor par de arranque. Observen. Vamos a ver el circuito. Dice, utiliza el modo de carga resistiva para conectar un condensador en el circuito del motor, como muestra la figura 427. Esta. Ya tienen el manual, para que copien el circuito, obviamente, o que lo agreguen a la práctica. Y dice, ajuste la capacitancia del condensador con el valor indicado en la figura. A 120 volt, 15.4 microfarados. Vamos a ver. Encienda la fuente de alimentación, gírala al 100%. Mientras aumenta el voltaje, observe los fasores 6 y 2 en la aplicación, analizador de fasores. Ok. Vamos a ver. Vamos primero a hacer el circuito. Y el circuito es un capacitor a 15.4 microfarados entre la fase 2 y 3. ¿Sí? Con una sola fase. O sea, dos bobinas. Con dos fases sí jaló el motor, ¿no? Dos fases. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué pasaría si no le pongo el capacitor y lo alimento con una sola fase las dos bobinas? Eso no viene. Eso no viene aquí. O sea, ¿qué pasaría si esta bobina también alimento con la fase que está alimentando la bobina número 2? Deberían de ir al mismo tiempo, ¿no? Van a estar enfasadas. O sea, no van a estar desfasadas una con la otra, la bobina. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces no se va a provocar un campo magnético giratorio, pero vamos a hacerlo. De aquí a aquí, pues lo puedo agarrar de aquí a aquí. Porque esta fase es la que está alimentando aquí. Lo puedo agarrar de aquí, ¿verdad? Es el Sí. mismo punto, pues. O lo puedo agarrar de acá, donde yo quiera. No lo vamos a agarrar de acá porque sea un poquito más definido. Esto no viene, les digo, en la práctica. Está prendido, me marcó errores de... Uy. Le explota ahí. Sí, no, de que me dé un toque. Lo vamos a conectar de aquí a acá. Es la misma fase, ¿no? Entonces, vamos a ver si gira con la misma fase. Sería un motor monofásico, pero alimentando sin capacitor a la segunda bobina, ¿no? Vamos a ver, vamos a encenderlo y vamos a darle aquí de vuelta. Observen que tampoco gira bien. ¿Lo ven? Sí. ¿Por qué? Porque no hay desfasamiento entre una bobina y la otra. Y como no hay Porque es la desfasamiento, no hay misma campo. fase, pues. Mande. Como no hay desfasamiento, no hay campo magnético. No hay Aparte campo de- magnético oscilatorio, pues no gira, no gira. Nada más está un solo campo magnético ahí variable, pero no está girando, pues no está induciendo un campo magnético rotatorio que permita girar al rotor, pues. ¿Estamos de acuerdo? No hay una inducción de un campo magnético giratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la misma fase. Entonces le entra la corriente al mismo tiempo en la bobina 3 y en la bobina 2. No hay desfasamiento. ¿Qué me va a provocar desfasamiento entre estos dos? Un capacitor. Vamos a ver aquí. ¿Cómo vamos a levantar los interruptores para darme 15.4 microfarados? A ver, si yo conecto capacitores en paralelo, ¿se suman o se hace el recíproco? Se suman en paralelo. Se suman en paralelo, muy bien. Entonces 2.2 más 4.4 más 8.8, ¿cuánto me da? 16. No, súmalo bien, 2.2, 4.4 más 8.8.
15.4. 15.4. Es lo que me está diciendo la tabla, ¿no? A 120 volts lo voy a aumentar al 100%, dice aquí. Y voy a poner los capacitores. Estos tres los voy a subir porque estos están conectados en paralelo. Y esto lo voy a agregar al circuito, todo este módulo. Estos tres lo voy a agregar al circuito. De la fase 1, ¿no? Con la fase 1 también para ver que efectivamente está desfasándome las corrientes para poder permitir el campo oscilatorio. Voy a borrar este y entonces me lo voy a traer para acá. Miren. La misma fase 3, esta, la voy a traer para acá. Y con estos capacitores activados los tres me da el 15.4 y este lo voy a poner en serie con la bobina 2. De aquí para acá. Y ya le agregué entonces los capacitores según el circuito. Miren. Así. Agarré la fase 3. Lo puse en los capacitores, lo tengo que meter ahí dos para medir la corriente, perdón. Entonces, nos vamos acá. En lugar de mandarlo para acá, lo voy a mandar ahí dos. Lo voy a borrar. Y de aquí lo mando ahí dos. Y ahora sí lo cierro con I2 para medir la corriente en I2. Ahí está. ¿Ya quedó? Este circuito entonces es este, lo voy a poner para que le tomen captura de pantalla. Ahí está, con los tres arriba, ¿no? Tómenle captura de pantalla, por favor. Es del punto que captura de pantalla es del punto número 12 del procedimiento de la práctica del manual. Listo. Ok. Vamos a ver si es cierto que va a girar el motorcillo. Este es un motor monofásico ya, ¿no? ¿Por qué monofásico? Tengo una sola fase alimentando el sistema. Y tengo que tener dos bobinas. Una alimentándolo a través de un capacitor. Con dos fases vimos que sí jalaba. Dos fases, porque hay desfasamiento natural entre las dos fases. Pero con una sola fase no había desfasamiento, tengo que agregarle el capacitor para poder provocar entre las dos bobinas un desfasamiento. O sea que los Con unas- monofásicos ocupan capacitores a fuerzas. Bueno, Sí, ahorita vamos a ver. exactamente. Vamos a ver si gira, ¿no? ¿Ya lo puedo encender? ¿Ya le tomaron Sí. captura de pantalla? Ok, ahí va. Vamos a ver, como dice aquí, ve observando el lanzador de pasores. Dice. Ponerlo acá a un lado. Regeneración continua. E1, ahí está. Vamos a quitar I1 porque no lo tengo ahorita. I2 y 3 nada más. Potencia de referencia I1, ahí está. Muy bien, encendemos. Y vamos a empezar a girar. Observen acá si se ve que gira el motor. Ahí está, miren. Ahí está provocado el desplazamiento. ¿Ya vieron? Empezó a girar. Uy. No, muy. ¿Sale? ¿No? Ahí está. Entonces sí hay desfasamiento, miren. Observen, entre I2 y 3. Esto es por la tarjeta gráfica y por, obviamente, mis datos de mis requerimientos de la máquina. Por eso está así moviendo. Pero ahí está. Debe mantenerse más fijo. Pero ahí está. Ahí está. Correcto. Lo puedo poner un poquito a la izquierda para tomar la foto. Que salga mejor. ¿Cuál? ¿En los vasores o cuál? ¿O Los este de acá? vasores, los vasores. Los vasores a la izquierda. Sí, Acá. un poquito. Aquí. No, Y que se vea. los de Ahí. abajo. Sí, eso. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es que ahí donde debe marcar, ahí donde debe marcar, pero el simulador está variando mucho. Ahí está. Ahí debe ser. Pero hay desfasamiento, es lo que me interesa que vean, pues. Y por eso se provocó el giro del motor. Ya no hay 120 misma grados de fase. desplazamiento, ¿verdad? Mande.
Ya no hay 120 grados de desfasamiento, ¿verdad? Debe haber 120 grados, porque Sí, debe haber. así es, porque la disposición física entre bobina y bobina es a 120 grados, así es. Pero no alcanza a percibir porque se está variando mucho ahí, pues. Ahí está, mira, ahí es donde deben capturar. ¿Y Ahí. el capacitor en qué varía las fases entonces? Que provoca el movimiento inercial, el primero. Ah, pero El- no desfasa ninguna de las ondas, o sea, de la onda monofásica. sí, claro. O sea, me está provocando el propio desfasamiento. Aquí hay 120 grados entre mecánico, entre bobina 2 y 3. Pero como es una sola fase que traían antes, que la metíamos directamente a las dos bobinas sin capacitor, no provocaba el desfasamiento porque entraba al mismo tiempo la señal, pues, de las dos bobinas. Con el capacitor se provoca que haya un pequeño desfasamiento, casi los 90 grados, entre la entrada de la corriente en la bobina 2 y la bobina 3. Y eso es lo que me provoca ese desfasamiento que está mostrando ahí. Entonces ya en coordinación o en conjunto con el embobinado desplazado 120 grados entre cada bobina, pues me provoca ese desfasamiento que está ahí. Es decir, en un motor monofásico tengo que tener también la bobina de arranque y la bobina de trabajo embobinadas a diferentes grados mecánicos. Aún así, aunque estén embobinadas a diferentes grados mecánicos, si no tengo capacitor, cuando encienda el motor monofásico se va a quedar zumbando. No va a saber para dónde girar. Si yo le doy un impulso inicial a la derecha, el motor va a empezar a girar hacia la derecha. Pero si le doy un momento inercial hacia la izquierda, va a empezar a moverse a la izquierda. O sea, lo que ocupa en realidad con el capacitor es el impulso inicial. ¿Sí? El impulso inicial para que empiece a girar. Entonces, dependiendo hacia dónde esté la alimentación también eléctrica en ese circuito de arranque, va a ser hacia dónde va a girar el motor, hacia la derecha o a la izquierda. En la práctica siguiente vamos a ver todo eso. Cómo permitir que el motor gire a la derecha o a la izquierda, tanto en el monofásico como en el trifásico. ¿Sí? Profe, ¿y ese ángulo que se forma entre el voltaje E1 y 3 es por causa del capacitor ese que casi es 90 grados? Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya tomaron captura de pantalla, entonces ya vimos que, conclusión, el motor trifásico con las 3 fases arranca inmediatamente. Y su par de arranque es mayor que si tuviera 2 fases nomás. Con 2 fases sí gira porque es desfasamiento natural, porque las 2 corrientes están desfasadas. Pero si usamos una sola fase no arranca. Al alimentar las 2 bobinas o alimentar una sola bobina, ¿qué tengo que hacer? Colocar 2 bobinas y una de las bobinas agregarle un capacitor para darle el par de arranque inicial, para que se provoque un desfasamiento entre la misma corriente que estoy conectando, pero que se provoque un desfasamiento entre las 2 bobinas. ¿Sí? Obviamente, una vez que agarra la velocidad inicial, un motor monofásico tiene que desconectar el embobinado de arranque. Normalmente el embobinado de arranque es de un calibre de alambre más delgadito. Si lo dejo trabajando se puede quemar. Entonces ya cuando veamos la siguiente práctica de motor monofásico, se ve que tiene un interruptor centrífugo. A cierta velocidad centrífuga se botan unos contactos, como cuando se suben al juego ese del rotor en la verbena, ¿no? Y empieza a girar rápidamente y ustedes se pegan en la pared del rotor. Es lo mismo. La misma rotación, la velocidad centrífuga hace que unos contactos se boten. Se botan y entonces abren el circuito de arranque y dejan trabajando nada más el circuito de operación. Porque, vuelvo a repetir, la bobina de arranque es más delgadita
Todo eso se hace con el ánimo de hacer más compacto el motor, ¿verdad? Obviamente. O sea, tener más compactibilidad en el motor y que tenga las mismas capacidades. Obviamente, entre menos espacio ocupes en la industria, pues mejor, etcétera, etcétera. Más eficiente, etcétera. Entonces, todo eso se busca con el ánimo de que sea más y menos material usa el fabricante, más barato le sale al usuario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente actividad. Por el momento, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Para aquí, voy a parar acá. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta? Yo, profe. Hasta aquí. Mande. Los capacitores esos no se van a quedar cargados si no tienen alguna forma de descargarse. Pues están descargando la bobina, porque la bobina Ah, ya ok. tiene Pero resistencia cuando, natural. lo apague. En la... Ah, sí, pues lo apagas y obviamente. Porque lo toques los Sí, capacitores hay y veces que quedan cargados, ¿no? sí, Cuando si y te ustedes da una han descarga. dado mantenimiento a algún abanico y ustedes le tienen que meter antes de hacer cualquier cosa, meterle ya sea un cablecito haciendo un puente entre las terminales del capacitor o con un desarmador y ya evitan cualquier descarga para ustedes. Pues la misma naturaleza de la carga alterna también a veces se descarga, ¿no? Que está subiendo y bajando el voltaje y entonces o sea, a veces en ocasiones quedan descargados y otras veces no, pues, por eso hay que asegurarnos con un puente ahí para descargar. Pero en el momento del circuito se está descargando, obviamente, cargándose y descargándose a la velocidad de 60 Hz por la resistencia propia del circuito, ¿no? Ok, entonces, no sé si hay dudas o preguntas. En la 11 no alcancé a ver la respuesta. Bueno, no alcancé a escuchar la respuesta de Aquí, enciende que la si la fuente de jaula, alimentación. En la 11 aquí, 11 aquí. sí. Encienda la Debajito. fuente de alimentación, coloque la pérdida con todo voltaje de 50 y espere 5 segundos. Luego apague la fuente. No, pues no arrancó, ¿no? No, y casi No. se quema la bobina. Casi se quema la bobina Ok, porque no, sí, no arrancó. Entonces lo que hicimos fue meter dos bobinas en la misma fase, pero la otra bobina con un capacitor para que la corriente alterna monofásica se desfase en la segunda bobina y pueda provocar el movimiento inicial de giro del motor. ¿Sí? muy bien, gracias. Ok. Y nos quedamos en qué punto para continuar la siguiente clase. En el punto número 15. Punto 15, motor de inducción monofásico ya. El arranque por Arriba que condensadores. decía, profe, la 14. Ah, ok, perdón. Ya tiene el manual, pero aquí está. En el módulo carga capacitiva, o sea, que no he abierto los interruptores, bueno, lo voy a abrir, ¿no? Es todo, pero pues no había corriente, sigue girando le digo, por el propio proceso de simulación aquí, ¿no? No es que realmente así, vuelvo a repetir, desde lo que he dicho, de que vimos que esperaba que se parara esto, realmente no pasa esto, ¿no? Esto es por el proceso de simulación, debido a mi computadora, etcétera, ¿no? O a lo mejor así lo programó el que hizo el software, no sé. Ok, en cuanto usted, bueno. Ah, perdón. Bueno, es que es una pregunta en la 14, es cierto. Es cierto, lo voy a encender. Y la 13 también. Tiene toda la razón. Es decir, ahí arrancó, pero si yo bajo los capacitores, tiene que seguir girando. Eso es precisamente lo que me faltó. Tenía que seguir girando. ¿Por qué? Porque ya quedó el movimiento inicial, pues. ¿Sí? Entonces eso me faltó, pero sí. Encuentre usted que el motor, o sea, cuando baja los interruptores, cuando yo giro, cuando baja los interruptores, dices, encuentra que sigue girando, sí le van a poner ahí, porque ya venció el movimiento inicial. ¿Estamos de acuerdo? En el 14 le van a poner que sí. Y ya el 15 es la siguiente práctica. Seguimos con la siguiente actividad.
Ya no se paró. O sea, arrancamos y luego dice bájalos y va a seguir girando. Aunque lo apague va a seguir girando, pero esto ya es por proceso de simulación, ¿no? Por la inercia que queda ahí. Es que no hay como verlo físicamente, ¿verdad? De que aquí sí puede quedar la duda, ¿qué pasó? Lo apagaste y sigue girando, le quitaste lo que apretaste y sigue girando, entonces ¿cuál es la verdad, ¿no? Pero yo les digo, así es como es. Si está prendido y le quitas los capacitores, sigue girando, porque ya se venció el movimiento inicial, sigue girando y con esta propia bobina ya se generó el campo magnético rotatorio inductorio en el rotor y ya sigue girando. No ocupó el desfasamiento ya, entonces ya con la sola fase ya sigue girando el motor monofásico. Obviamente este motor tiene un par de arranque menor que el trifásico, ¿no? Lo frena más rápido que el otro, en cualquier carga. Ok. ¿Algún otro comentario? Nos quedamos en el punto 15 para el miércoles, ¿no? Para ver el motor de monofásico por condensador. Profe, ¿esta práctica para cuándo se la tenemos que entregar? No, yo le voy a poner ahí, no se preocupen. Ya cuando la Ok. termine, lo voy a subir y le voy a poner fechas y algo. Ok, gracias. Vale. Ok, entonces voy a dejar de compartir.